Tenemos aquí una orden de tacos veganos y me pedí también una pizza vegana. ¡Wow! Esto no está nada mal, ¿eh? Sí sabe a pizza de verdad, en serio, sí sabe a queso de verdad. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. En este video intentaremos ser veganos por una semana. El veganismo hoy en día es un estilo de vida para algunos, una simple moda para otros. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hace tan atractivo? ¿Por qué a los veganos les encanta sacarlo a relucir cada que conocen a alguien nuevo? Y lo más importante, ¿en qué consiste? Yo me he hecho esas preguntas muchas veces, pero la verdad es que no puedes saber la respuesta sin antes haberlo intentado. Así que decidí ponerme el reto de ser vegano por una semana. Les confieso, tengo pésimos hábitos alimenticios, así que supongo que este reto tendrá un gran grado de dificultad y qué mejor que documentarlo. Durante esta semana de experimento intentaremos determinar qué tan caro es tener una alimentación vegana, si mi peso sube o baja. Comenzamos la semana pesando 56 kilos y por supuesto mi bienestar en general. Si en algún punto soy menos o más productivo, si tengo dolores de cabeza, náuseas o cualquier otro tipo de malestar. Pero antes de comenzar tenemos que conocer a la perfección en qué consiste ser vegano. ¿Me estoy poniendo en riesgo de alguna manera al saltar de mi dieta pésima a dieta vegana de un día para otro? Decidí tener una conversación al respecto con mi amiga Lilo. Verán, Lilo es una persona que lleva siendo vegana varios años y en adición a ello es nutrióloga. Siento que no existe una mejor persona para orientarnos en el comienzo de este reto. Acompáñenme. Entonces, Lilo, cuéntame, ¿ser vegano en qué consiste? ¿En qué consiste ser una persona vegana? O sea, vegano completito es un estilo de vida. Queremos literal vivir en una utopía y suena muy triste decirlo así, pero la verdad es que sí tenemos el deseo y la añoranza de poder vivir en paz y en armonía con todo ser viviente. Nosotros absolutamente no consumimos nada animal, ni siquiera en derivados, o sea, no leche, no huevo, no mantequilla, no miel. No consumimos ni siquiera en la ropa la seda, todo es en algodón, en fibras, muchas veces recicladas. O sea, ¿me estás diciendo que hay ropa vegana? Sí. Pero, ¿por qué hay ropa vegana? O sea, ¿en qué afecta la ropa convencional, la que usamos? ¿En qué afecta al medio ambiente? Tú sabes que toda empresa tira residuos. La idea principal es que todo residuo que salga no tenga un impacto realmente en el medio ambiente. Y en cuanto a la ropa, también hay muchas fibras que a veces traen cuero, cosas claro, animales, que es directamente del animal. Ajá. Sí es como que un poco picky, como quisquilloso, pero pues es una filosofía que se basa en no al daño animal. Y en cuestión de alimentación únicamente es no consumir nada que venga de un animal. Absolutamente nada que venga de un animal, o sea, ni de forma indirecta. O sea, puede ser que tengas un cuernito lleno de vegetales y digas, bueno, pues esto puede ser vegano. No, porque el cuernito indirectamente tiene leche, huevo. Claro, en el pan. Exactamente. No solamente buscamos el no al daño animal, sino el no a la explotación. Y aunque tu gallina esté cumpliendo un ciclo, tú no vas a utilizar al animal, ¿ok? O sea, tú esperas que él cumpla su ciclo y si eso estaba destinado como a irse a la tierra para hacer nutriente y crecer, ahí va a estar. Wow. ¿Ok? Tú eres un guardián. Por eso somos seres evolucionados, seres que gobernamos el mundo, estamos sobre todos los seres vivientes y lo que buscamos es una igualdad. Bases científicas para ser vegano existen un montón. Físicas, o sea, vamos a empezar por las físicas, que son las generales. O sea, nuestros dientes son muy diferentes a los de los carnívoros. O sea, vámonos por las manos. Tu mano está diseñada para poder agarrar un fruto. En cambio, la de un tigre, la de un animal cárnico, está diseñada para atrapar tu presa. Ok, tenemos uñas, pero no son tan fuertes y no son garras. Tú no podrías destazar un animal. Tu lengua es muy diferente a la de un animal cárnico. Tu lengua es suave. O sea, todo tu organismo, todo tu ser está diseñado para absolutamente ser herbívoro. Así que ya la escucharon. Esta será una semana sin ningún tipo de lácteo, carne, pollo ni pescado. Y me tomaré la libertad de usar ropa que tal vez no sea vegana para concentrarnos únicamente en la alimentación.
Ok amigos, es lunes y es hora de comenzar con este reto. Lilo, nuestra amiga nutrióloga vegana, ya me ha mandado mi dieta, más que dieta, recomendaciones. Por cierto, les recomiendo checar su canal y sus redes sociales, les dejo los links aquí abajo en la descripción. Vamos a ver qué tanto de esta lista especial de súper venden en un súper común y corriente. Una de mis cosas favoritas posiblemente esta semana serán las Oreo. Lilo me dijo que estas galletas son de las pocas golosinas veganas y en efecto están hechas de harina de trigo y soya. Para cocinar llevaremos aceite de coco. Chéquense esto, proteína, sabor a res y sabor a chorizo hechos de soya. Tenemos aquí un poco de quinoa. Esta no es en lo absoluto barata, es muy poquito y cuesta 70 pesos, pero supongo que es elemental. Y para sustituir la leche, que como me gusta, qué deliciosa es, vamos a llevar leche de coco y leche de almendra. Por supuesto, cereales, muchos cereales y fruta. Demasiada fruta, que qué deliciosa y cero animalosa es. Ahora sí, estamos listos para comenzar con este reto. Primera comida vegana del reto: cochinita pibil de soya. No le tengo mucha confianza, he de serles sincero, no creo que sepa muy bien, pero hasta no probar, no juzgar. Hierva 3 tazas de agua. Vacíe el contenido del paquete. Paso número 3, remueva hasta hidratar. Voilà amigos míos, bon appetit, cochinita pibil vegana. La verdad es que fue un gran error mío el no haber comprado tortillas, porque así me podría hacer unos taquitos mínimo. Pues no es fatal, pero tampoco es delicioso. Claramente no sabe a carne. Es un poquito como si masticaras, no sé, cartoncito. Como si me dieras un vaso de cartón y lo masticaras. Supongo que está bien, supongo que es una primera cena exitosa. En adición a ello cenaré un poco de fruta, tal vez cereal con leche de coco. Y como no quiero comerme este chocolate no vegano que me está tentando en mi refrigerador, posiblemente devore una galleta Oreo que curiosamente es vegana. ¿Ustedes saben en qué consiste ser vegano? No, una persona que... No, ni idea. Un vago de la calle, yo digo. A diferencia de los vegetarianos que, bueno, no comen carne, me parece que ellos no las cocinan. Ser vegano consiste en llevar una dieta de pura semilla. No comer nada que provenga de los animales. A no consumir carne por el maltrato a la que sufren los animales. En no comer carne. ¿Ustedes creen que podrían ser veganas? No, me encantaría, pero no podría. Yo tampoco. Me encanta la carne. No, no creo. Consumo carne, me gusta la carne. Solo verduras, vegetales, no aguantaría. Yo puedo intentar, pero no sé si puedo seguir con su tipo como de vida. Siento que a veces lo hacen más como por moda que por convicción propia. Personalmente no, los tacos son vida. Yo creo que como humanos necesitamos un poco de grasita. No siento que encuentres las mismas proteínas en otros alimentos que los que te da la carne. Todos necesitamos tanto carne como vegetales, como leche. Un vegano no consume esto, entonces puede llegar a tener muchas deficiencias nutricionales. Por eso no veo videos del maltrato animal, para seguir comiendo carne y disfrutando los tacos. Martes amigos míos, martes desayunando cereal con leche que no es realmente leche. Hoy es cuando realmente comienza todo de mañana a noche. Que comience este vegano día. Hoy fue día de grabar video, les presento a Arturo. Y vaya que tengo hambre. Y esto me preocupa un poco amigos míos, porque no voy a poder pedir nada de carne. En verdad no se me antoja nada más que pedirme algo así jugoso, sustancioso. Oye, disculpa, ¿aquí en este restaurante tienen opciones de comida vegetariana? Sí. Tenemos al parecer aquí la Mushroom Burger, que en vez de carne tiene hongo portobello. El único problema aquí es que tiene pan. Puedo pedirlo con tapas de lechuga. Les presento mi hamburguesa, tapas de lechuga, hongo, jitomate. Esta sí, no diría que es buena, en lo absoluto. Ay, pero pues mínimo me va a llenar, supongo. No sé si fue la mejor elección de restaurante. Mínimo hay papas con aceite vegetal. Bienvenidos sean a una de las tradiciones que tenemos. En verdad nos gusta mucho venir al cine. Siento que va a ser un reto ser vegano en este escenario. Siempre es como que nos pedimos, no sé, pues de todo, palomitas, crepas, nachos, crepas, de todo. Ensaladas. Yo creo que podría pedir una ensalada sin pollo, palomitas naturales y agua simple.
Venimos regresando del cine. Tiene como 2 horas que comí y ya me dio hambre otra vez. Así que lo que he aprendido en este primer día, realmente primer día completo de comer vegano, es que sí te llena al momento. O sea, sí, al momento me siento satisfecho, pero luego me da hambre. Y para mañana pasamos ahorita a comprar botanas. Mañana tengo un día de grabación también, entonces no quiero estarme muriendo de hambre. Compré nueces, pistaches, más nueces, para poder estar monchando y que no me dé mucha hambre durante el día. Buenos días, lindo miércoles. Hoy desayuné igual, cereal con leche de almendra. Y más al rato a ver con qué opciones veganas nos encontramos. Acción. Vegan Planet tiene chilaquiles veganos, pizzas veganas, chéquense, boom, boom, boom. Y no, hasta postres tienen veganos, tienen de todo. Chéquense esta otra cosa, tienen un menú de tacos veganos aquí. Tenemos aquí una orden de tacos veganos. Este supuestamente es de pastor. Es hecho con hongos, con setas. Sí le pusieron su piñita y toda la cosa. El color, hasta físicamente, sí te vas con la finta, sí te vas con el engaño. Pues qué les digo, amigos, realmente no, o sea, no sabe, ni siquiera similar, yo me atrevería a decir, ni siquiera similar, pero no está mal, o sea, sí lo estoy disfrutando, sí lo estoy gozando, y lo más importante es sí quita el hambre. Vamos a ver este otro, ¿qué tal? Este es cochinita pibil, hecho con Jamaica, eso está extraño, no sé realmente. Este está sorprendentemente bueno, Regresamos a lo mismo, no es lo mismo que comer cochinita pibil, pero tiene ese saborcito rico, o sea que sí podrías acabártelo. Y me pedí también una pizza vegana. Chéquense esto, está súper cool. Es queso hecho con nueces de la India. ¡Wow! Esto no está nada mal, Sí sabe a pizza de verdad, en serio, sí sabe a queso de verdad. Me encontré con chocolates veganos. Todos estos los voy a guardar para mis tiempos de debilidad, ¿te parece bien? Cuando ya esté pensando renunciar de este reto, ¡boom! Me zambuto un chocolate. Y básicamente recuerdo que la vida es más bella con un chocolate. Hoy es día de básicamente quedarme a trabajar en casa, subir video, contestar correos, tener juntas por teléfono, Skype y demás. He comido fruta, un poco de esa carne de soya que compré en el supermercado y uno de los chocolates veganos que ayer compramos en el mercado. He estado muy gaseoso todo el día, me imagino que por la alimentación. Básicamente eso es todo, no hay nada más que agregar. Viernes nublado por la ciudad. Hoy va a tener cierta dificultad nuestro reto porque tengo un evento formal. Como pueden ver, este es mi intento de vestirme formal, lo cual significa que obviamente va a haber nada más huevos revueltos con salchicha. Así que tendré que atascarme de fruta, avena o lo que sea que tengan alterno a ello. Listo, salimos del desayuno, no estuvo tan complicado, había enfrijoladas, pero tenían chorizo, entonces tuve que rascarle el chorizo, que creo que acá hay una incongruencia muy grande, porque aunque no me comí el producto hecho con el animal, se va a desperdiciar, aún así se usó de cierta manera, pero obviamente estamos cumpliendo. Vine ahora acá con mi amigo Bully a Forever Vegano, aquí en Polanco. Huevos veganos, no sabía que eso existía, es huevo que no es huevo, ¿con qué está hecho? Es tofu. Tofu. Ajá, es una mezcla de tofu y ya pues le ponen un poquito de especias para que sepa un poquito más a huevo. Ok. A huevo. A huevo. Wow. ¿Qué tal? Sorprendentemente sí sabe a huevo este, Sí, en definitiva creo que esa es la primera comida en toda la semana que llevamos que si no me dijeran que es vegana no me daría cuenta. Este sí está muy rico, está muy bueno. De postre me pedí, escuchen bien, un pastel de queso vegano, chocolate caliente vegano. Lugares como este realmente están facilitando mucho el reto porque inclusive puedo zambutirme, golosinas y demás. Esto creo que está más rico que un pastel de queso con queso de verdad. Vamos a ver el chocolate. El chocolate siento que no me va a gustar. Sí, estaba en lo cierto. Este sí no está tan rico. Una muy buena manera de pasar el viernes. Buenos días, amigos. Realmente mi día comenzó hace como 5 horas, algo así. Estuve grabando un video nocturno, ya lo van a ver después en el canal. La verdad es que va a quedar muy cool. Y ahorita acabando vine a desayunar aquí a un Sanborns. Boom. Me pedí una ensalada de frutas con gelatina
El único problema aquí es que le pusieron yogurt. No sabía que incluía yogurt. Supongo que tendré que medio raspárselo así para comerlo lo mínimo posible. Así que aquí estamos apreciando una dificultad de la vida común y corriente. A muchos platillos les ponen yogurt, crema o cualquier tipo de producto animal sin antes preguntarte, porque sigue siendo dentro de lo que cabe algo bastante inusual. ¿Tú qué opinas del veganismo? Yo creo que está chido, es algo súper chido. Digo, al fin y al cabo cada quien tiene sus, ahora sí que lo que le gusta. Creo que realmente no hay mucho que opinar, digo, es cuestión, una decisión personal de cada quien. Yo no puedo vivir sin carne y yo jamás en la vida sería vegano. Creo que es una asociación buena. Bueno, no sé, yo soy fanática de los gatos y todos los ayudantes a gatos son veganos. Pues que se debe respetar como todo, ¿no? Feliz domingo, domingo familiar. Estamos reunidos toda la familia aquí para saborear deliciosuras que mi madre ha preparado. La desgracia aquí es que pues yo no voy a poder. Arrocito, papas. Esto es algo que no habíamos abordado en este video y es el hecho de ser esa persona incómoda en un grupo de personas que es así como, no, yo no como eso. Y tienes fama de quisquilloso. O sea, ajá. Mi mamá ahorita estaba así como, híjole, mijito, es que ¿qué te hago entonces? Y eso pues debe de pasar si eres el familiar vegano, ¿no? Siempre. Y pues te haces fama de quisquilloso. Es un punto negativo. Salud, a disfrutar, provecho. Lunes nuevamente, concluimos la semana. Reto cumplido. He de admitir que no fue tan difícil como lo creí en un principio hace una semana exactamente, pero vamos a ver los puntos concretos. Dinero, hablemos sobre dinero. Sí, fue un poquito más caro esta semana vegana en cuanto a alimentación. Estamos hablando que yo por lo general a la semana gasto 1,500 pesos en comida. Son como 90 dólares americanos y esta semana gasté tal vez 2,500. Si hay unos 1,000 pesos, como 60 dólares americanos de diferencia, pero cabe recalcar que es porque comí muchísimo en restaurantes. Comer en restaurantes veganos sí es caro, pero si te cocinas en tu casa posiblemente sea mucho más barato. Va a ser más barato, pero no vas a tener cosas tan deliciosas, así que unas por otras ya tú decides. Punto número 2, el peso. En este momento peso 55 kilos. Empezamos la semana pesando 56, así que bajé 1 kilo por ahí. Pudieron haber sido muchos factores, no necesariamente la alimentación, pero vamos a decir que sí, que tal vez fue por eso. Punto número 3, mi bienestar en general. La verdad, en ningún momento me sentí débil, me sentí que me faltaron energía. Comí bastante bien, inclusive descubrí que me gustan, en verdad, auténticamente me gustan muchísimos platillos veganos. Y como un punto adicional, quiero recalcar que no fue tan difícil. Obviamente debemos tomar en cuenta que vivo en la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande con muchas opciones de todo tipo de comida. Igual si viviera en una ciudad más pequeña no habría tantos restaurantes veganos, tantas opciones y sería más difícil. Pero realmente nunca tuve náuseas, nunca tuve muchísimas ganas de comer carne. Me llenaba bien en mis comidas. Comía tal vez más veces al día, pero estaba satisfecho. Y también he de mencionar que sí, cada que conocía a alguien nuevo o cada que me encontraba a un amigo, familiar, lo que sea, le contaba que estaba siendo vegano esta semana. Así que me puse a pensar y dije, tal vez a los veganos les encanta hablar de que son veganos, porque sí representa cierto grado de dificultad y sí te sientes satisfecho contigo mismo. También es un gran tema de conversación, así como, oye, estoy siendo vegano, y te pones a hablar de eso. Es simplemente interesante. Tal vez ahí ya entre un poco más el rollo de las personas que lo hacen por moda, más que como un estilo de vida verdadero que ellos decidieron tener por su bienestar, pero cada quien tiene sus propias razones y se respeta. Y posiblemente muchos de ustedes estén preguntando, Luis, ¿desde ahora en adelante ya serás vegano? No, por lo menos en mi punto de vista personal se puede comer muy bien balanceado comiendo carne, pollo, pescado. El comer cosas de origen animal no es sinónimo a tener mala alimentación en lo absoluto, pero recalco, ese es únicamente mi punto de vista y en este tipo de videos siempre lo importante es tú qué opinas. Déjalo en los comentarios de aquí abajo. En verdad espero que te haya gustado, que hayas disfrutado este video y te invito a que si tienes curiosidad lo intentes este reto una semana. ¿Por qué no? No pierdes nada y podrías ganar una nueva experiencia, nuevo conocimiento, una aventura más. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo vegano.